Son 39 proyectos de infraestructura por casi 300,000 millones de pesos que están sucediendo de forma inmediata. ¿Qué, cómo y por qué son importantes estos proyectos entre la iniciativa privada y el gobierno de México? ¿Cuáles van a ser las ventajas y cómo se está haciendo para que verdaderamente se ejecuten de forma inmediata? De esto y del papel que está jugando México en la escena internacional en la crisis post-pandemia, vamos a platicar hoy con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Es un gusto estar aquí en Palacio Nacional, en la sede de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con su titular, Arturo Herrera. Gracias por participar en la billetera esta noche. Gracias por la invitación. Gracias, secretario. Y, por cierto, este proyecto, este plan de infraestructura que se presentó hace unos días, tiene diversos alcances y la primera pregunta es, ¿qué tanto puede ayudar a que la economía se reactive y cómo se va a ir implementando? Porque parece poco, pero son un montón de proyectos, más de casi 300, ¿no? No, son casi 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de pesos, 39 proyectos, ¿no? Sí, digamos, había diversas razones que nos motivaron a estructurarlo de esta forma. Primero, el país, independientemente de la coyuntura o no, necesita inversión en infraestructura. Nuestro país es uno de los países en América Latina que menos invierte y eso es algo que tenemos que hacer por dos efectos que tiene directo en el crecimiento. Primero, la inversión en infraestructura tiene un efecto inmediato en el momento en que se está construyendo, pero después tiene un efecto cuando se concluyen las obras de infraestructura, es decir, cuando hay mejores puertos, cuando hay mejores carreteras, los bienes se transitan de manera más rápida y entonces hay un aumento en la productividad. Pero también es que luego hacían unos planes de infraestructura yo les digo de papel de estraza, porque llegaban a tener 300 proyectos y se concluía menos entre el 10 y el 15%. Y ahorita tienen cuántas obras construyéndose con presupuesto que tienen más de 3 sexenios paradas. Apenas están reactivadas. Efectivamente, y esa era una de nuestras preocupaciones, porque hay algo, además una característica que pasa en todos los países del mundo cuando hay una crisis relativamente seria, incluso con crisis menores. El primer gasto que se corta es el gasto de largo plazo, tanto en las familias que dejan de comprar casas a plazo, bienes de consumo duradero. Y hay una lógica muy clara, es decir, cuando hay incertidumbre de si se va a tener empleo, etcétera, claro, la gente no compra cosas que requieren que esté haciendo un pago posteriormente. Y lo mismo hacen las empresas. Entonces eso hace que la inversión tienda a caer. Por eso yo diría que la característica más importante del plan que anunciamos la semana pasada es que son obras que están listas para implementarse. Lo que queríamos asegurarnos es que hubiera un mecanismo muy fácil en el que pasáramos de buenos deseos a obras en concreto. Por eso tenía incluso las fechas específicas. 300,000 millones de pesos es algo relativamente pequeño para el tamaño del desafío en materia de infraestructura, pero dicen que va a haber más anuncios, ¿no? Sí, bueno, primero sí y no. Nosotros tenemos 22% del PIB como inversión, tanto en el sector público como en el sector privado. Idealmente deberíamos tener alrededor del 25% del PIB. 300,000 millones de pesos es un poco más de un punto del PIB. O sea, casi no se lleva el 25%. Un tercio. Y el segundo y tercer anuncios son donde vamos pasando, tenemos, digamos, una fábrica de proyectos, donde algunos son los proyectos potenciales, que son ideas, el sector privado los ha pedido, el sector público, después los vamos filtrando, o sea, los que tienen un costo-beneficio adecuado, los que tienen una estructuración financiera, después una cosa importantísima, que tengan todos los permisos. Muchos de los proyectos que se han detenido en el pasado es porque no tienen el permiso medioambiental, o las consultas con la población. Los derechos de paso, que son el verdadero reto. Entonces, estos proyectos lo tienen prácticamente todo armado ya para empezar. Entonces, en la medida en que vamos pasando los proyectos que estamos discutiendo a cada una de las etapas, eso es lo que va a permitir... Denos un ejemplo, así, ejemplos concretos. Por ejemplo, este plan trae mucho carretero. Sí. Y trae desdoblamientos y concesiones. Esto quiere decir que ya ni siquiera tienen que pasar por la licitación ni por nada. Son los mismos concesionarios. Efectivamente. Digamos, cuando uno piensa en infraestructura de interés público, uno puede encontrar dos extremos en el mecanismo para financiarlo y en medio hay muchas cosas que son combinación de ellas, ¿no? Un extremo es que se pagara directamente del presupuesto, ¿no? Entonces,
Nosotros hacemos una carretera, salimos y le licitamos. Y todo el costo asociado a ello es del gobierno. El extremo opuesto es una concesión pura, donde el gobierno licita una concesión o hace una licitación, el sector privado la paga, etcétera, y la construcción y los beneficios, por ejemplo, el peaje, son del sector privado. También los riesgos, si no hay suficientes automóviles, etcétera, ¿no? Y luego hay muchos mecanismos en medio, participaciones mixtas, asociaciones públicos-privadas, etcétera. Entonces, las concesiones tienen primero ese beneficio, es decir, que no hay un costo, sobre todo para el gobierno en un año tan complicado, y los desdoblamientos lo que hace es explotar una concesión que ya existe, le amplías el plazo y contra eso que aumenta el valor de la concesión se dan construcciones Y adicionales. normalmente el aforo de esa carretera ya está saturado, como los libramientos que urgen. Ahora, pero también hay proyectos ferroviarios que me parecen especialmente interesantes. El México-Querétaro, que ha sido una vieja aspiración desde que estaba en la universidad, me acuerdo se hablaba de un tren rápido a Querétaro. Y la gente ha cuestionado mucho si se podrá. Ajá, y sobre ¿Se todo podrá? si el dinero pues, va a ser suficiente o qué mecanismos. Es una concesión, ¿no? O cómo se Sí, va. mira, yo creo que en muchos países, claramente en Europa, la forma más usada de transporte, la más eficaz es la vía ferroviaria. En Estados Unidos, en la costa este, hay un corredor que va de Washington a Boston, donde la mayor parte de la operación pasa Washington, Filadelfia, Nueva York y Boston, donde el tráfico importante es a través de ferrocarril. Hubo una apuesta de desarrollo distinto en la costa oeste, es decir, en California Carreteras. son carreteras. Y en México tiene mucho sentido, gran parte de lo que todavía existe de ferrocarriles está asociado a la exportación, van hacia el norte, y ahora nosotros estamos aportando a tratar de recobrar y volver a fortalecer el tendido ferroviario directamente con nuestro presupuesto en el sur del país, con el Tren Maya y el tren transísmico, continuando una obra muy importante que salió más cara de lo que pensábamos, el tren Toluca a la Ciudad de México. Sí, salió muy caro más. Pero lo han desviado 2 veces, es lógico, ¿no? Y después hay un tren cuya primera parada importante debería ser Querétaro, pero la segunda debería ser León, hacia la zona industrial. Y la del Bajío. tercera, Jalisco. Las primeras corridas que hemos hecho sugieren que es autofinanciable por sí Absoluto. sola, entonces podría ser hecha a través de una concesión. ¿Y esta sí es desde la licitación? Sí, Porque aquella licitación que se detuvo el año pasado, cuando fue la crisis de 2014-2015, 2015. Se paró la concesión, pero todo el trazo del proyecto está sí, realizado. yo creo que está claro que hay la necesidad, están claros los estudios de demanda, está claro, digamos, el modelo financiero. Si mal no recuerdo, aquella se paró porque fue cuestionada si la licitación en sí misma había sido transparente, ¿no? Sí. Entonces, había mano pachona. entonces yo creo que Mano china, ¿no? Y pachona. yo creo que no era el proyecto en sí mismo y la necesidad, sino el mecanismo en el cual que se había asignado lo que fue lo que la detuvo. Y bueno, cree que si este proyecto sí camina, igual los de Pemex, ¿no? Son concesiones necesarias o son alianzas necesarias. Sí, por ejemplo, hay 2 coquizadoras que lo que hacen es muy claro. En las refinerías se necesita ampliar la capacidad de las coquizadoras para que el combustible se pueda convertir en gasolina. Nosotros no tenemos necesariamente, o Pemex no tiene necesariamente esos recursos ahorita, y lo que hace es se asocia con un privado que la pone con el dinero del privado y la ganancia adicional se reparte entre el privado y Pemex, de tal forma que hay 2 resultados netos Es una favorables. APP de alguna manera. Sí, hay 2 resultados netos favorables para el país. Hay más producción que necesitamos tener y para Pemex hay una ganancia adicional sobre una infraestructura que estaba subutilizando y sin que le ponga ningún peso adicional. Igual pasa lo de etano, ¿no? Que está caminando. Secretario, ¿y cómo ve la perspectiva de crecimiento económico? Han iniciado las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial y la perspectiva de este año pues es por demás. A todos nos cayó la pandemia. Será el que difícil viene. para el mundo. Pero
¿Cómo vemos este repunte en B? Hoy se ha dado a conocer que China repuntó en B. Es la primera economía que lo hace y es la segunda del mundo. Y la Pero primera las de que le cayó el Occidente no mucho y coronavirus. son nuestros socios. Sí, bueno, ahí está, como tú señalas atinadamente, hoy iniciaron formalmente lo que se llama las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esas reuniones tienen dos fechas importantes en el año, las anuales, que siempre es más o menos la segunda semana de octubre, y las reuniones de primavera, que son entre febrero y entre marzo y abril, que cambia un mes. Usualmente la sede es en Washington y estoy aquí porque este año son reuniones virtuales por el COVID, lo cual tiene una complejidad interesante. Cuando todo el mundo estamos en Washington, las reuniones empiezan a las 8, a las 9, 10 de la mañana. Cuando todo el mundo está en su casa, pues había 7 horas de diferencia con Europa, 13 horas de diferencia con Indonesia. Y yo creo que hay una serie de temas muy importantes que se están discutiendo, ¿no? Por supuesto, la conversación está... En la recuperación. Pues sí, el COVID es lo que está condicionando en el las vacunas y los centro, ¿no? tratamientos. Y primero es el impacto económico, que fue severísimo, más o menos 170 economías en el mundo se espera que tengan una caída en la actividad económica. Pero mañana, si mal no recuerdo, el Fondo Monetario da a conocer su actualización de los pronósticos para este año en el World Economic Outlook. Y los números se ven ligeramente más positivos de lo que se preveía en abril. Junio, ¿no? Y se podrá evitar, a nivel de una concertación, una acción concertada a nivel global, evitar que esta crisis económica tan profunda en algunos lugares se convierta en una crisis económica por los sistemas de pago que de repente... Financiera, ¿no? ¿Sí? Traen todo esto. Sí, bueno, eso o sea, requiere varias cosas. A nivel internacional, lo que entes como el fondo, etcétera, están tratando de asegurarse es que no haya primero un problema de liquidez en algunos países. No es el caso de las economías avanzadas, sobre todo con los costos de financiamiento tan ¿México bajos tiene que un problema de liquidez? No, y lo que nosotros tenemos es un problema, más bien una situación muy, muy buena de una banca que está extraordinariamente bien capitalizada. Muy bueno. Los niveles de Basilea recomendaban alrededor de niveles de capitalización de 8,5%. En México se ha fijado regulatoriamente un piso, o sea, realmente bajo del 10%. Los niveles de capitalización de la banca estaban alrededor del 15% antes del COVID. Y de entonces a la fecha han pasado dos cosas. Nosotros preparamos un programa que permitiera que se fueran haciendo reestructuras ordenadas, de tal forma que no hubiera un problema de incumplimientos. Pero además los bancos han reconocido que estamos ante una situación pues particularmente difícil y han tomado reservas de capital adicionales. De tal forma que hoy la capitalización de los bancos es mayor a la que teníamos en febrero. Y viendo el fondo, la perspectiva, ¿qué piensa? ¿Cómo podría coordinarse mejor para que, uno, no se sacrifiquen los objetivos de desarrollo del milenio que se habían comprometido y que están ahí, de ambiente, de inclusión social, de equidad de género, de mejoría de la vida de los niños? O sea, ¿México sí podrá cumplir con sus obligaciones? Sí. ¿Tenemos la capacidad económica para hacerlo? Mira, yo creo que hay dos cosas que se han reconocido claramente y la reunión que tuvimos hoy en la mañana fue la reunión de ministros de Hacienda, la coalición de ministros de Hacienda por el cambio climático, ¿no? Y esto tenía diversas aristas interesantes. La primera es que cuando el COVID empezó a golpear a todo el mundo, el resto de los temas se convirtieron en secundarios y se les puso en un impasse, se les mandó a la congeladora temporalmente. Pues sí. Y parte de la discusión que tenemos hoy es que, bueno, pues vamos a convivir con el COVID por algunos meses más y que eso requiere que, por un lado, aprendamos a cómo adaptarnos a operar las economías con el COVID, pero el otro, que ya tenemos que sacar los temas que eran relevantes de la congeladora y uno de esos es el tema del cambio climático. Pero el segundo tema tiene que ver con cómo se va a ir esto operando a lo largo de los países. Y hay básicamente 3 categorías de países en las que uno lo puede hacer una especie de taxonomía para tratar de inferir cuál va a ser la respuesta, ¿no? Las economías avanzadas, primero, bueno, están en una posición
mucho mejor que nosotros, pero además la totalidad de ellas tienen su deuda en su propia moneda y enfrentan tasas de interés negativas. Así es. Tasas de interés negativas. Después tienes las llamadas economías de ingresos bajos, que son fundamentalmente los países del África subsahariana y del Caribe. Haití nada más, y en la frontera han estado tradicionalmente Honduras y Nicaragua, más o menos ahí. Y esos países van a requerir apoyo internacional, de la comunidad internacional. ¿México requerirá? Pues no, nosotros como muchos otros países nos quedamos en medio, ¿no? Entonces somos lo suficientemente ricos como para que no nos ayuden, pero todavía tenemos muchos retos como para que nos cuesta desarrollo mucho. social, Entonces, nos las tenemos que agenciar por nosotros mismos, porque la ayuda internacional pues se va a enfocar correctamente en los más pobres. Pues, secretario Y el Herrera, financiamiento sigue siendo caro. sigue siendo caro. en Para dólares. México, ¿no? Esperemos que pronto todavía sea más bajo. Pues, don Arturo, secretario de Hacienda, don Arturo Herrera, es un placer. Y ojalá que podamos próximamente hablar nuevamente sobre cómo retomar estas agendas globales, pero también la de la recuperación. ¿Lo de nuestra venimos a ver de economía. nuevo? Claro que sí, cuando quieran. Ah, bueno. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias.